El asesinato del reportero Gregorio Jiménez de los periódicos El Liberal y Notisur provocó a nivel nacional e internacional pues una ola de protestas, no solo de parte de periodistas, sino también de la sociedad en lo general. En este sentido, en la Cámara Federal de Diputados se dio un tal vez hasta inédito debate en relación a las condiciones, tanto las condiciones de trabajo de los reporteros como al hecho de que Gregorio haya sido el 10º periodista asesinado en Veracruz. Para hablar de este tema, le agradezco a Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien es diputado federal, por haber aceptado esta invitación. Bienvenido, Manuel, muchas gracias. Gracias a ustedes, con mucho gusto aquí. Desde el lunes pasado en la Junta de Coordinación Política, pues se tocó el tema, ¿no? Tú estuviste ahí presente, platícanos qué sucedió, Manuel. Bueno, muy sencillo la concepción de ser un auténtico representante popular y saber lo que pasa en Veracruz, y en particular en este caso que percibí detonaba una reacción distinta del propio gremio y del conjunto de la ciudadanía, me hizo llevar la inquietud a la Junta de Coordinación Política de un punto de acuerdo de urgente resolución que pedía en ese momento el caso fuera atendido por la Procuraduría General de la República, por la Fiscalía Especializada para atender y proteger a los periodistas, y pues no era de extrañar la reacción de este órgano que controla el PRI, ver cómo instruyen al Partido Verde para objetar el punto de acuerdo que yo proponía, bajo un argumento falaz. Ellos decían que no podíamos pedir informes porque se violentaba la ley con la secrecía. La verdad es que el punto no hablaba de eso. Yo también pedía que se informara de todos los casos, porque no es el único caso el de Gregorio. Ahí pedía la atracción para que se garantizara por parte de las autoridades federales, que es su obligación en este caso, pero pedí informes de los más de 10 periodistas asesinados, el más conocido a nivel nacional, el de Regina Martínez, pero hay otros casos en la última década, y el caso de los periodistas desaparecidos. Aquí destaco que, si bien es cierto que este problema de la inseguridad y la violencia contra los periodistas es un tema de carácter nacional, en la última década son alrededor de 88 periodistas asesinados en el país, pero Veracruz se lleva la medalla de oro, porque en Veracruz estamos arriba de la media nacional en la última década, con 15 compañeros ejecutados, sabemos muchos en el exilio, y con estándares internacionales graves. Estamos hablando que nuestro país y Veracruz están a la altura de lo que ocurre en este tema con países como Irak, como países en guerra, y es de llamar la atención la impunidad con la que han actuado la delincuencia y las autoridades. Yo diría que no han investigado bien. Con 2 centímetros de inteligencia se puede entender que ha habido una orientación a sesgar investigaciones, a no investigar, a aparecer lo que hoy es público, acusaciones y castigos obtenidos, juzgados por tortura, por otros mecanismos ilegales y antihumanitarios. Pues todo esto, obviamente vimos que por parte de quien dirige la Cámara, el PRI y sus aliados, Partido Verde, Ecologista, pues no querían debatir este tema. Esto nos llamó la atención, pero pues con la convicción que es un tema de carácter nacional, y viendo la movilización ciudadana y la opinión pública generalizada de lo que pasa en Veracruz, no tan solo con periodistas, sino al conjunto de la población, seguimos insistiendo en la sesión del día martes. ¿Cómo es que actuó los otros partidos? El PRI, el Verde, bueno, dijeron no pasa, pero el PAN y el PRD. Digamos que en una primera instancia, y tengo que decirlo, ellos planteaban encontrar un consenso de cómo presentar este punto de acuerdo. Obviamente, en el argot de la Cámara, quitarle el filo
de lo que yo estaba planteando. Me percaté de eso, por eso decidí una estrategia, como siempre lo he hecho en la Cámara, de denuncia permanente de lo que está ocurriendo en la Junta de Coordinación Política, que se ha utilizado para evitar que los diputados cumplan con su función de debatir los temas nacionales. Si se habían planchado los temas, ¿no? Digamos que así era un poco la actitud de los otros partidos, o sea, bajarle el nivel de debate a partir de un contenido más laxo, que finalmente fue lo que acabamos debatiendo ya hasta el día miércoles, después de que el día martes estuvimos insistiendo y exigiendo que se abriera este debate por la vía de los hechos, aprovechando mis derechos como diputado, estar aperturando el tema con intervenciones en el Pleno, con todos los recursos parlamentarios que yo puedo tener, y sobre todo pues con un ambiente, yo diría, que rebasó las fronteras de Veracruz y de México, con un ambiente de opinión pública internacional. Ya para entonces los gremios en España, en Argentina, ya era un debate imparable, muy amplio, imparable, y a mí la verdad me consternó mucho el martes, porque filtraron al Pleno lo que filtró un diputado local sobre que iba a aparecer desaparecido en ese momento, cosa que todavía pienso yo debe ser sujeto hasta de la propia investigación, porque eso no ocurre tan así nada más. Como distractor, bueno, sino parecerían técnicas de distracción del tema. Lo lograron ese día contener un debate formal, y ya en la tarde nos enteramos de su aparición en calidad de un asesinato con extrema violencia, con tortura y con otros cadáveres que tienen que ver sin duda con, y bueno, yo no soy Ministerio Público, pero es evidente que tienen que ver con las propias investigaciones periodísticas que este colega de ustedes estaba realizando. Entonces, inmediatamente lo que también destaca uno, insisto, con 2 centímetros de inteligencia, es la rapidez y la velocidad con las autoridades judiciales. Inmediatamente casi ya sentencian a los detenidos. Es evidente que hubo un apresuramiento de la presentación de los supuestos homicidas y demás, y ya calificando, pero también con una estrategia similar a lo de Regina, sesgando la investigación de fondo y tratando de aparecer como temas de carácter pasional o territorial, familiar, el móvil del asesinato. A mí esto es lo que más me llamó la atención, porque en el debate de los contenidos del punto de acuerdo, cuando aparece al Pleno el acuerdo de la Junta, del cual obviamente en corrillo se entera uno, ya le habían quitado tanto la petición de atracción por parte de autoridades federales, y todo lo dejaban en un pues una condena al asesinato, que eso se tiene que hacer por toda la humanidad. Sí, claro. Y dejando que, bueno, vamos a ver si en la investigación se arrojan algunos elementos de que la delincuencia, veamos, ¿no? Era muy menor, y sí había toda una intención de desviar el real contenido de del tema de fondo, de cómo se está agrediendo a los periodistas, de cómo hay una violencia exacerbada en el estado de Veracruz, cómo segmentos de la delincuencia organizada, porque eso ya nadie lo puede dejar de mencionar, están participando en lo cotidiano, en la vida pública del estado de Veracruz. Manuel, ¿cuál es la percepción que existe en el Congreso de la Unión sobre este clima relacionado con el ejercicio del periodismo en el estado? Bueno, yo particularmente creo que lo que ocurrió en días pasados ha detonado
un debate que no estaba presente en la vida pública nacional. En días recientes acabamos de aprobar con mi voto en contra la ley de réplica, y como que este era el ambiente de los diputados, decir es que los medios no nos dejan hablar, pero este tema puesto en el debate nacional, yo insisto, pues la Cámara es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, aunque el debate desde mi punto de vista fue abordado y abortado bajo la lógica de quienes dirigen la Cámara, como decir, bueno, pues ya discutimos el tema, pues hay una latencia, hay una inquietud, porque en la sociedad y en algunos diputados, como es mi caso, y yo creo que ya empieza a permear en algún segmento, aunque sea minoritario, pero empieza a permear esta crisis de el régimen que les empieza a abrir, y el caso de Veracruz es lo que está detonando esto, el pues control que sobre el gremio tiene el régimen, y en este caso pues las dificultades para ejercer la profesión, de tal manera que se ha vuelto una profesión de alto riesgo en todo el país, yo diría, y en particular en Veracruz. El punto de acuerdo del Congreso, específicamente, ¿qué señala, Manuel? Mira, pues ese es lo lamentable, y es por eso que voté en contra del propio punto de acuerdo que modificaron. Ya no fue presentado por mí, ni siquiera lo debatieron, lo presentó el presidente de la Junta. En concreto habla de una condena unánime del Congreso sobre este asesinato, obviamente era lo menos que se podía hacer, y posteriormente le pide al Ejecutivo Estatal y a la Procuraduría General de la República que observe si hay indicios de participación de la violencia organizada, pues procuren acciones conjuntas. Sin dientes e inocuo. Pues yo diría frívolo, y por eso vamos a seguir manteniendo y subrayando la importancia, porque eso es donde yo digo que la Cámara de Diputados tiene que hacerse cargo, tiene que hacerse una tracción del caso a nivel federal. Yo insisto, es evidente que las autoridades de procuración de justicia no han estado a la altura de lo que requieren estas investigaciones, ya sea el caso de Regina, ya sea el caso de Goyo, el caso de todos los periodistas asesinados, el caso de los desaparecidos, el caso de los que están exiliados. Y por otro lado, bueno, tenemos una Fiscalía Federal de atención especializada al gremio, y pues tiene que actuar, no puede quedar. Ahora pues ya los organismos internacionales, Naciones Unidas, entre otros, están también llamando a que esto ocurra. Por eso creo yo que tendrán que ser sensibles, y estaremos insistiendo lo que es un grito en la sociedad, que no permitan que la impunidad contra ningún ciudadano, contra ningún veracruzano, ni contra un periodista pueda permanecer esta actitud de dificultades para el ejercicio de su profesión. Manuel, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. A sus órdenes, como siempre.